Hola, bienvenidos a Curioseando en el Álgebra. Hoy veremos el método montante, o también conocido como método Varèse-Montante. Es un método para poder resolver ecuaciones lineales o también poder resolver matrices inversas. Es un método muy sencillo, ya que durante ese proceso no puede haber números decimales o fracciones. Por lo tanto, serán números enteros que nos van a facilitar mucho en resolver este tipo de ecuaciones lineales o matrices inversas. Tomaremos el siguiente ejemplo. El primer paso es separar los números de las variables. Una vez que completamos el proceso, vamos a tomar el primer valor o en la posición 1, 1 como referencia. Vamos a trabajar con una serie de pivotes, por lo tanto el pivote 0 siempre va a ser igual a 1. Y tomamos, como habíamos mencionado, el valor que está en la posición 1, 1 para iniciar nuestro proceso. Una vez comenzado el proceso, lo que vamos a hacer es una pequeña multiplicación para poder calcular un nuevo valor. Una vez que iniciamos el proceso, lo que vamos a hacer es tomar el menos 2 y todo lo que esté abajo de esa columna vamos a poner ceros. El renglón va a quedar intacto en este paso. Luego multiplicamos el menos 2 por 4 menos 3 por 8 y generamos un nuevo valor. Seguimos las multiplicaciones, menos 2 por 2 menos 5 por 8 y nos va a dar el siguiente nuevo valor. Continuamos con estos dos renglones hasta completar el final de cada uno. Una vez que generamos los nuevos valores, continuamos con el tercer renglón. Tomamos el menos 2 por 7 menos 3 por 9, generando otro nuevo valor. Continuamos el proceso hasta que terminamos con el renglón 3. Seguimos haciendo las multiplicaciones, menos 2 por menos 2, menos 3 por menos 1 y completamos el cuarto renglón con nuevos valores. Una vez terminado este proceso, tomamos como referencia la posición 2, 2, que en este caso contiene el valor 16, y el menos 2 de la posición 1, 1 lo tomamos como pivote 1. ¿Y qué vamos a hacer con este valor 16? Todo lo que existe en esa columna, excepto la posición 2, 2, va a cambiar a valor 0. Y lo que hay en la posición 1, 1 va a tomar el valor de la posición 2, 2. Y seguimos el mismo proceso. Multiplicamos 16 por 5 menos 3 por menos 44. Continuamos con estos dos renglones, el renglón 1 y el renglón 2, hasta completarlos y generando nuevos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicamos 16 por 5 menos 3 por menos 44 y lo dividimos con el pivote 1, que sería el valor de menos 2 y nos da el siguiente nuevo valor, que sería 26. Continuamos con el renglón 1 y el renglón 2 hasta terminarlos, recordando que cada multiplicación va a ser dividido entre el pivote 1, que es menos 2. Terminando con renglón 1, sería a continuación renglón 2 y renglón 3. Por ejemplo, 16 por menos 41 menos 44 por 13 dividido entre el pivote 1, que es menos 2, generando los nuevos valores del renglón 3. Continuamos el proceso sin olvidar dividirlo entre el pivote 1 para que nos dé el renglón 4. Una vez terminado con el renglón 4, vamos a tomar como referencia la posición 3, 3, que en este caso sería 42. Clonamos este valor a la posición 1, 1 y la posición 2, 2 y vamos a tomar como referencia, o el nuevo pivote que sería 2, el valor 16.
Volvemos a hacer el mismo proceso sin olvidar dividir todo entre el pivote 2, que es 16. Ya terminado el proceso con la posición 3-3, nos vamos a ir con la posición 4-4. En este caso sería 21, estamos por terminar. Lo tomamos como referencia recordando que esa columna le vamos a poner ceros en las otras posiciones, igual que en las columnas anteriores. Y lo vamos a clonar a la posición 1-1, 2-2 y 3-3. El nuevo pivote o pivote 3 sería 42. Lo que nos queda es multiplicar lo que es el área de resultados, por ejemplo 21 por menos 84 menos 63 por 42 y dividirlo entre el pivote 3, que es 42. Lo hacemos con cada uno y estamos por terminar. Una vez concluido este proceso, vamos a tomar un nuevo pivote, que va a ser el valor 21. Este también es considerado el determinante de esta matriz y vamos a dividir absolutamente toda la matriz entre el pivote 4, que en este caso es el valor 21. Una vez generada esa división, nos da como resultado una matriz identidad y del lado derecho vamos a tener los valores de las variables, que sería de x, y, z y w. Como pudimos observar, es un método muy sencillo y nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones lineales de cualquier magnitud. Agradeciendo como siempre su compañía, y si tienen algún método en específico que les gustaría que hubiera un video, no duden en ponerlo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale like. La curiosidad por saber es el secreto del ser. Hasta luego.